Quiero llevarlos nuevamente al Evangelio de San Mateo, al Evangelio de San Juan. Quisiera darle un poco de seguimiento a lo que dejamos la semana pasada. Hablamos acerca de la pregunta que se hizo Pilato: ¿qué haré con Jesús? Era una pregunta tan grande, amén, que muchos se han hecho también hoy en día. Y esa pregunta se la hizo una persona que conocía de las leyes y conocía de cómo era el juicio, el proceso de juicio para los romanos. Conocía también de religiones, pero no hallaba qué hacer con Jesús. Se le había presentado un reo que nunca había tenido a alguien semejante delante de él. No hallaba nada malo en él, pero lo tenía que condenar por la presión que tenía por el pueblo judío y por los romanos. Y él preguntaba, pues, ¿qué voy a hacer con él? Y esa pregunta resuena a través de los siglos, no solo en la persona que no ha conocido a Dios, se le presenta a Cristo y no haya qué hacer con él. También resuena en aquella persona que ya recibió al Señor y que es portador de la palabra y no sabe qué hacer con Jesús. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Con el Señor Jesucristo, lo que tenemos que hacer como hijos de Dios es presentárselo a aquella persona que no lo ha conocido y introducirlo a ese Cristo que murió en la cruz del Calvario. Luego Él se lo entrega para que sea crucificado. Ahora, en el Evangelio de San Juan continúa la lectura de esta historia. Lo vamos a cerrar la otra semana. Ahí yo le pido de favor que no se lo vaya a perder. Vamos a hablar acerca de el día que murió Jesús. Hubo tinieblas en el mundo en ese momento, cuando Cristo estaba entregando su espíritu. Pero en ese momento también el velo del templo se abrió. Se rompió de arriba abajo porque Cristo vino de arriba y entonces usted y yo tenemos acceso directo al Padre. Gloria a Dios. ¿No le parece maravilloso? Algo semejante. Aquí tenemos en el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 17. Vamos a tomar dos partes para predicar un poco en esta tarde. Evangelio de San Juan, capítulo 19. San Juan es el evangelio para todo el mundo, de los 4 evangelios que tenemos. Y cuando ya lo encontremos en reverencia a la palabra de Dios, les voy a pedir que nos pongamos en pie los que podemos y así lo leemos todos juntos. Gloria a Dios. ¿Estamos todos listos? Amén. Gloria a Dios. Dice 17 del Evangelio de San Juan. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo es Gólgota. Y allí le crucificaron y con él a otros 2, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena.
Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que se cumpliese la escritura, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Esto aquí está hablando acerca de la crucifixión del Señor Jesucristo. De ahí viene el emblema de la cruz que muchos llevan, muchos llevamos, y que lo vemos aquí a mi espalda, y que lo vemos muchas veces afuera de las iglesias. Ahora toma de aquí el apóstol San Pablo, y quiero que me acompañe a 1 Corintios capítulo 1, y vamos a leer un solo versículo. 1 Corintios capítulo 1 y versículo 18, y de ahí vamos a partir nosotros. Primera Corintios capítulo 1 y versículo 18. Dice la palabra del Señor. Ya casi todos lo tienen. Los que andan electrónicos son más rápidos, no tienen que estar fojeando tanto. Amén. Así no se vale, hermano Franklin. Gloria a Dios, así se nos adelanta rápido. Gloria a Dios. Dice 1 Corintios capítulo 1 versículo 18: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Amén. ¿Cuántos lo creen aquí? Que la palabra del Señor es poder. Gloria a Dios. Poder que cambia, poder que transforma, poder que da vida, poder que liberta. Gloria al Señor. Si yo me pongo a pensar en la condición que yo me encontraba, pero cuando escuché el poder de la cruz, el poder de la palabra del Señor, me doy cuenta, vean, algo muy importante que viene a mi mente en este momento. La tecnología ha avanzado tanto, la medicina ha avanzado mucho, y así avanzan también las enfermedades. Y lo que antes era un dolor de muela, ahora le han puesto otro nombre para poderle aplicar una medicina distinta. O sea, va avanzando todo. Lo que tenía un nombre, esta enfermedad, ahora es otro nombre, ahora es otra medicina, y tantas cosas que van cambiando. Gloria al Señor. Lo que quiero decir es que para cada problema que se presenta en el mundo, siempre hay un programa en la computadora, siempre hay una medicina. Pero para lo que no han encontrado medicina, la ciencia, es para el problema del pecado, porque para eso no lo van a encontrar en la ciencia. Gloria al Señor. Pero sí existe algo que eso sí puede cambiar a la persona, y eso es el poder transformador de la palabra del Señor. Eso sí cambia a la persona. Gloria al Señor, porque puede llegar adentro. Vamos a orar. Le damos gracias, Señor, en esta tarde por su palabra, la palabra que es vida, la palabra que transforma, la palabra que nos da vida. El mensaje de la cruz, el emblema de la cruz, lo que llevaba los discípulos cuando predicaban, llevaban esa señal por delante, llevaban ese emblema por delante. Lo que dice Pablo, el evangelio que yo les he predicado. Gloria al Señor. Le damos gracias, Señor, porque el apóstol San Pablo había entendido, Padre bueno. Les dice a los hermanos: les declaro el evangelio que os he predicado, en el que también ustedes perseveran, que asimismo
el Señor primeramente les he hablado que Cristo murió por nosotros conforme a las Escrituras, que fue crucificado, pero que también ha sido resucitado. Esa palabra era la que los discípulos predicaban. Esa palabra es la que nosotros llevamos hoy en día, Señor. Yo le ruego, Padre eterno, que en esta tarde esta palabra halle, Señor, un espacio en el corazón de esa persona para que pueda llevar fruto, Señor, y mucho fruto, Padre eterno, para que podamos compartir las bendiciones del Señor. Oh Dios mío, la salvación que es a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén, amén. Gloria a Dios. Le voy a pedir que tome asiento un momento y vamos a hablar acerca del mensaje de la cruz. Era algo que llevaban como un emblema los discípulos al principio. Y hace un tiempo yo me puse a estudiar esto de la cruz. Sabe que en algunas iglesias ven pecado poner una cruz dentro de la iglesia o afuera de la iglesia, distintas denominaciones. Aunque hay una controversia referente a la iglesia católica, que ellos siempre ponen la cruz, pero ponen a Jesucristo en la cruz. Y de ahí viene la controversia que hay. En cambio, en las iglesias evangélicas se pone la cruz, pero en la cruz que pone la iglesia evangélica no está el Señor Jesucristo, porque Jesucristo no está en la cruz. La Biblia dice que Él está sentado a la diestra del Padre. Entonces allá está el Señor esperando esa orden para venir por nosotros. En cambio, hay unas iglesias que todavía lo tienen en la cruz. El que nosotros tenemos no está en la cruz, no está en la tumba, ha resucitado, Él está en el cielo. Gloria al Señor. Lo creemos de esta manera. Entonces los discípulos andaban eso como señal, la cruz, y por eso Pablo dice que la palabra de la cruz era locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, para los que hemos conocido al Señor, sabemos que ese mensaje de la cruz es poder de Dios. Gloria al Señor. Y cuando me puse a estudiar eso por las señales que a veces, así como vemos el pez, también el pescado, que también lo usan como señal de los cristianos también, que lo usaron en un tiempo, así también es la cruz. Y una vez me acuerdo yo que leí una historia acerca de los logos y las señales que se usan, los dibujos, los logos que tiene cada, por ejemplo, la iglesia acá tiene las 3 cruces y usted la ve por donde quiera y ya sabe que está hablando de esta iglesia. Cuando ve ese logo se reconoce. Entonces, y yo me puse a ver esto para ver cuáles eran los logos más conocidos y más famosos a nivel mundial, y me doy cuenta que el logo más conocido a nivel mundial es la M de McDonald's. Es lo que la gente más conoce en vez de ser la cruz. Entonces seguí leyendo el artículo que estaba allí, me pareció interesante. Y en segundo lugar, las rueditas esos de los Juegos Olímpicos se llevaba el segundo lugar. Y luego era un nombre de una gasolinera, la gasolinera Shell. Y por último, la cruz de Cristo en cuarto lugar. Entonces me pongo a pensar yo y digo yo, qué triste que el mundo está más interesado en hamburguesas y papas fritas que estar interesado en la palabra de la cruz que transforma vida. Gloria al Señor. Y eso es lo que nos debe a nosotros llamar la atención siempre, de saber que Jesucristo pagó por nuestros pecados. Y mientras seguía leyendo, encontré otro artículo de una persona que le vio una cruz bien bonita en el cuello a una niña. La niña estaba pequeña, de menos de 10 años, y andaba la crucita como de silver, así de plata en el cuello. Y la persona burlándose de la niña, que porque andaba esa cruz ahí en el cuello. Entonces le dice, bueno, me la compró mi mamá, le dice, yo la ando aquí, nada yo que explicarle. Y le dice él, pero tú te das cuenta que la cruz que cargó Jesucristo, y en la cruz que fue él crucificado, no era así, le dice, de
de bonita y shiny, como dice en inglés, bien lustradita, bien bonita. La cruz, le dice, donde Cristo murió, era una cruz de madera y totalmente rústica, que se le enterraba en la espalda. Y no sé por qué tú andas esa cruz tan bonita. La cruz de Cristo era algo rústico. Y le dice la niña, bueno, le dice, me parece interesante, pero me han enseñado, le dice, en la escuela dominical, que todo lo que Cristo toca, cámbiale. Así que gracias a Dios que ahora la cruz está bien bonita, porque tuvo contacto con el Señor. ¿No le parece a usted también? Yo, hermanos, no creo en las personas que dicen, he conocido al Señor, yo ya recibí a Cristo en mi corazón, y sigue lo mismo. Cuando Cristo llega a una persona, queda en evidencia, la persona cambia, gloria al Señor. Y por eso lo hemos hablado, que la conversión, el arrepentimiento, no es cuando la persona llora, es cuando la persona cambia. Cuando la persona llora y sigue lo mismo, lo que hubo fue remordimiento por lo que había hecho. Pero cuando la persona llora y cambia, entonces ha habido lo que se le llama arrepentimiento, cambio de dirección. Ahora se iba para un lugar, ahora va buscando las cosas de arriba, a donde está el Señor Jesucristo. ¿Se gozan, hermanos? Gloria a Dios, qué bueno es el Señor. El mensaje de la cruz. Quisiera llevarnos un poquito al Antiguo Testamento, lo que tenía ese mensaje de la cruz antiguamente. En primer lugar, el mensaje de la cruz para los antepasados era un mensaje de terror. Si nosotros nos vamos a ver al Antiguo Testamento, cuando hablaban de la cruz o de crucificar a una persona, aquí está hablando en San Mateo capítulo 3, 27, dice que escupiendo al Señor, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Entonces la cruz era un mensaje de terror hasta ese tiempo. Se había usado en el Antiguo Testamento, en los tiempos de Esther y de Mardoqueo, cuando habían preparado aquel castigo para Mardoqueo. Pero bueno, las cosas cambiaron. En la ley, según Deuteronomio capítulo 21, había dicho el Señor que maldito todo aquel que muriera en un madero. Entonces eso se practicaba desde hace mucho tiempo, con la diferencia que en esos tiempos hacían estacas de la misma madera, y eso era lo que le incrustaban a la persona, no eran clavos como en el tiempo del Señor. Entonces, al hablar de muerte de cruz, estaban hablando ellos de algo que aterrorizaba, que traía un mensaje de terror, de miedo para las personas, y lo hacían públicamente para que las personas tuvieran temor y dejaran de pecar. Gloria al Señor. A Cristo, al Señor Jesucristo, no hallaron ningún mal en él. Lo acusaban de un impostor porque se hacía pasar por Dios según ellos. Él demostró las obras que tenía que demostrar. Él sanó a los enfermos, él resucitó muertos, él hizo cuantos milagros para declararle que era Dios. Y por eso es que dice el apóstol San Pablo que para los judíos fue tropezadero. No lo conocieron, ellos esperaban algo distinto. Él les dijo: mi reino no es de este mundo. Ellos querían un rey que los sacara de la esclavitud que tenían con los romanos, pero él venía a rescatar a la humanidad, no de la opresión física, sino de la opresión espiritual. Entonces él dice que para los judíos había sido tropezadero. Los judíos buscaban señales, y él les dijo: a ustedes ya no se les va a dar otra señal, sino la señal de Jonás. Así como Jonás estuvo dentro de aquel pez por 3 días y 3 noches, así también estará el Señor Jesucristo en el corazón de la tierra por 3 días y después resucitará. Yo me imagino que quizás la tierra temblaba porque dentro de ella estaba el Creador. Gloria al Señor. Al tercer día la tierra no lo pudo sostener, la tumba se abrió porque Cristo había terminado el ministerio que iba a desempeñar
enseñar cuando estuvo debajo de la tierra, que eso lo vamos a ver otro día. Gloria al Señor. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y descendió abajo para hacer un ministerio que él tenía también que desempeñar, y luego ascendió nuevamente hacia el cielo. Los judíos buscaban señales, los griegos buscaban sabiduría. O sea, en otras palabras, es semejante a la humanidad hoy en día. Los judíos querían un Dios de acuerdo a las costumbres de ellos. Los griegos lo querían de acuerdo a las costumbres de ellos. Y hoy en día pasa igual. Sabe que la gente quiere un Dios de acuerdo, o sea, que se acomode a la persona. Quieren escuchar un mensaje que se acomode a la vida de la persona. Y yo he aprendido algo y no me hace sentirme mal. Yo trato lo más que se puede mantenerme bajo los parámetros de la palabra del Señor. Y si una persona se enoja con la predicación, yo le digo que se enoje con Dios, que se enoje con la palabra. Amén. Gloria al Señor. Pero si el mensaje de alguna u otra forma no se le para en los dedos de los pies, posiblemente no está siendo suficientemente predicada conforme al propósito en el principio. Gloria al Señor. Cuando nosotros leemos la palabra, cuando escuchamos la predicación, de alguna forma va a tocar nuestra manera de vivir. Por eso es que muchas personas se van de esta iglesia y van a tratar otra iglesia, luego se van de aquella a tratar otra iglesia, a donde el mensaje o la iglesia se acomode al estilo de vida que la persona tiene, pero nunca va a encontrar ese lugar, porque la palabra de Dios es viva y es adentra, conoce lo profundo, conoce lo escondido. Hay gente que dice: cuando yo fui a la iglesia la primera vez, como que alguien le había contado mi vida al que estaba predicando, empezó a hablarme derechito a lo que yo estaba pasando, porque la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es profética. Ella conoce la necesidad de cada persona. Mientras le está hablando a él de una forma, está ministrando a otra persona de otra forma al otro lado, porque la palabra de Dios es viva. Ahora, no nos podemos nosotros querer encontrar que la palabra se acomode a nosotros, o que Dios se acomode a nosotros. Por eso fue que no halló cabida en los judíos, por eso fue que no halló cabida en los griegos, y por eso dijo él: para unos es locura, para otros es tropezadero, pero para aquellos que le hemos dado y le hemos abierto las puertas a la palabra, para nosotros ha venido a ser poder de Dios que transforma, poder de Dios que nos da vida. ¿Cuántos se gozan? Gloria al Señor. Así que la palabra de Dios, o el mensaje de la cruz, antes había sido un mensaje de terror, pero ya después de la muerte de Cristo, ese mensaje que dio la cruz ya fue algo diferente. Ya para los discípulos, ya para los que predicaron en el primer siglo, no era solamente no era un mensaje de terror, o a veces un mensaje de carga para ellos, un mensaje de miedo a la misma vez, porque también enfrentaban en la oposición de la gente cuando ellos sabían que ellos eran cristianos, con la diferencia que tal vez les causaba aflicción, les causaba dolor, pero era un dolor con esperanza, porque ahora ya habían visto la victoria que el Señor había llevado en la cruz del Calvario. Ahora para nosotros ya este mensaje de la cruz no debe ser un mensaje de terror. Para nosotros debe ser un mensaje de esperanza, un mensaje de paz, un mensaje de victoria, porque sabemos que Cristo venció a Satanás allá en la cruz del Calvario. Gloria al Señor. Llegaron los discípulos a quebrarle los huesos para que se cumpliera lo escrito en el Antiguo Testamento, pero ellos llegaron, ya había dicho en el libro de los Salmos que ningún hueso iba a ser quebrado. Ellos le quebraban los huesos para que no se pudiera soportar y muriera asfixiado, que no pudiera respirar. Pero cuando llegó el momento, Jesucristo mismo, aquí dice la palabra que Él entregó Él mismo el Espíritu para que se cumpliera lo que les había dicho a los discípulos, que a Él
nadie le iba a quitar la vida, sino que él mismo la iba a entregar, porque tenía poder para volverla a tomar y salir caminando nuevamente. Alabado sea su nombre. Gloria al Señor. Allá andaba caminando otra vez. Y váyanse, le dijo, avísenle a los hermanos. Gloria al Señor. Qué bonito de haber sido eso. Ellos estaban desanimados, estaban tristes, porque lo habían seguido por 3 años. Pero ahora aparece de que todo lo que decía entonces, ¿qué pasó? Pero cuando llegan al sepulcro y se dan cuenta que no está ahí, eso ha de haber sido tan maravilloso. Vieron nuevamente la luz otra vez, vieron nuevamente la esperanza. Gloria a Dios, nacerá, dijo él, el sol de justicia. Gloria al Señor. Lo bueno que han de haber sentido, saber la esperanza otra vez les había vuelto a su vida. Gloria a Dios. Se siente aquel gran alivio. Amén. Gloria al Señor. Cuando habla acerca del sol de justicia y que iban a nacer de nuevo, yo me pongo a pensar que ellos habían quedado en la oscuridad, pero viene nuevamente la esperanza. Y me pongo a pensar en las personas que trabajan afuera, o los que trabajamos afuera. Solo el que ha trabajado afuera en el frío se da cuenta lo agradecido que uno se siente cuando el sol sale. Amén. Más cuando se entra tempranito a trabajar y está frío y uno esperando, y cuando el sol sale ya siente nuevamente la calor que Dios le envía desde arriba. Me imagino que así se sintieron ellos, sintieron aquel gran alivio, porque había venido la esperanza nuevamente a su vida. Así que ya el mensaje ya no iba a ser más de terror, sino que iba a ser ahora de esperanza, de paz, de gozo, de tranquilidad, porque sabían que Cristo había vencido en la cruz del Calvario. Gloria al Señor. Un mensaje, el mensaje de la cruz, para nosotros no debe ser mensaje de terror. Eso era para los que vivían en ese tiempo. Tenían miedo porque eran escarnecidos, eran maltratados. Al Señor Jesucristo lo escupían, lo golpeaban. O sea, ¿qué fue lo que no le hicieron al Señor? Y por eso cuando nosotros nos vean de menos, no nos sintamos mal. Acordémonos todo lo que el Señor Jesucristo pasó por amor a nosotros. En segundo lugar, ya para nosotros, ahora esto trae un mensaje de redención. Eso es lo maravilloso de entender. El mensaje de la cruz, para uno, dijo el apóstol Pablo, es locura, pero para nosotros es poder de Dios. Se cumplía lo que había escrito el profeta Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y eso lo dijo el Señor Jesucristo en el Evangelio de San Lucas: por cuanto me ha ungido para darle buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a darle vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Gloria a Dios. Qué bueno es saber que ahora el mensaje de la cruz es un mensaje de redención. Gloria al Señor. El Señor le está hablando a una nación que había estado oprimida, que habían sido controlados por los enemigos. Ellos querían ese mensaje de redención. Le habla también el profeta Isaías, dándole una esperanza, y él les decía: no habrá para siempre oscuridad para ustedes, como cuando pisaron por primera vez la tierra de Zabulón, la tierra de Neftalí. Un día van a ver gran luz. El pueblo que andaba en tinieblas, luz iba a resplandecer. Esa era la redención que venía sobre el pueblo de Israel y que ha venido para nosotros. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero vino Cristo y trae ese mensaje de redención. Yo quisiera que el pueblo se goce, gloria al Señor, porque tenemos ahora nosotros un mensaje de redención, un mensaje de esperanza, que Cristo vino a morir por nosotros para libertarnos. Imagínense que sea usted o sea yo el que va a pagar ese precio en la cruz del Calvario. Un proceso grande. Y alguien se pregunta: ¿será posible que sea igual el castigo
que recibió el Señor Jesucristo al castigo que una persona recibía en ese tiempo, si los ponemos a la par, ver el castigo que le dieron a la otra persona y el castigo que le dieron al Señor Jesús, y al ponernos y al verlo desde el punto de vista de la palabra, vemos nosotros que sobre otras personas no iba el pecado de la humanidad sobre él, el castigo fue menor. En cambio, en el Señor Jesucristo fue descargada toda la ira que estaba sobre el mundo, toda esa ira, y la Biblia dice que es horrenda cosa caer en manos del Dios vivo. Fue un castigo grande. Toda la ira que estaba sobre la humanidad, todo el enojo de Dios, todo había caído sobre el Señor Jesucristo. Por eso hubo oscuridad en ese momento. El mundo vio oscuridad porque la ira de Dios había caído sobre el Señor. Allí es donde el Señor exclama y dice: Elí, Elí, lama sabactaní. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios le da la espalda a su hijo amado. Qué triste ha de haber sido. Imagínese cuando a usted le hizo un desprecio su padre o le hizo un desprecio su madre. Qué triste se siente. Solo cuando no le quieren comprar un juguete, como que se siente resentido por aquel desprecio que le hicieron. En cambio, Dios le estaba dando la espalda a su hijo, y eso nos da a entender que Dios no tiene comunión con el pecado. Cuando el Hijo de Dios toma el pecado sobre él, Dios le da la espalda porque no puede ver al pecado. Gloria al Señor. Y por eso Juan dice que la sangre de Jesucristo a nosotros nos cubre de todo pecado, porque ya con la sangre de su Hijo sobre nosotros, Dios no nos ve a nosotros, sino que vio la sangre de su Hijo, y entonces nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia. Gloria al Señor. Alabado sea su nombre. Un mensaje de redención, el mensaje de la cruz, un mensaje de victoria sobre el pecado. Número 3, un mensaje de victoria. Gloria al Señor. Ahora tenemos nosotros victoria sobre el pecado. Dice Pablo a los colosenses que a nosotros, estando muertos en pecado, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos que todos los pecados. Allí incluye los que hizo ayer, los que hizo hoy y los que va a hacer mañana. Gloria al Señor, porque segurito que de alguna forma le vamos a fallar al Señor el día de mañana. Y por eso dice que vengamos delante de él, pidamos perdón, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, perdonándonos todos los pecados y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados, a las potestades, y los exhibió públicamente y triunfando sobre ellos en la cruz. Gloria al Señor. Eso es interesante, porque había un acta que a nosotros nos condenaba. Había algo que nos mandaba para el infierno. Es un mensaje de victoria, y era un mensaje que está haciendo aquella unión. Ahora somos un solo pueblo. Gloria a Dios. Tomando todo esto, había eso que lo condenaba. ¿Sabe que cuando Pilato hace aquel rótulo para ponerle al Señor, eso era lo que hacían en ese tiempo? El pecado de aquella persona se lo ponían públicamente. Me imagino que a los otros, aunque no dice, ha de haber dicho por ladrón. Amén. Los que vivieron en los tiempos de la guerra en El Salvador, allá en los años 70. No sé si hay alguien acá, hacia aquí hay hermanos del Salvador, y que en ese tiempo se levantó el escuadrón de la muerte, y de repente aparecían los muertos allá en la calle. Allí quedaba el letrero por qué lo habían matado, para que pusiera el temor en el pueblo y dejaran de robar o dejaran de hacer los crímenes que habían cometido.
para los judíos el crimen que ellos cometían era escrito sobre la cruz. Y por eso le pusieron al Señor Jesucristo Rey de los judíos, que Él se había hecho rey. Y ese era el pecado por el cual ellos se encontraron de acusarlo. Entonces Pilato le pone ese nombre allí sobre la cruz. Gloria al Señor, que era el Rey de los judíos. Y ese nombre era profético porque Dios lo estaba declarando, ya triunfando sobre la cruz. Lo estaba declarando Rey de reyes y Señor de señores. Alabado sea su nombre. Ese es el Dios que nosotros tenemos, el Cristo que nosotros tenemos. Tomó esa acta que a nosotros nos condenaba, nos mandaba para el infierno, pero el Señor Jesucristo la tomó sobre Él y públicamente los exhibió triunfando allá sobre la cruz. Gloria al Señor. Y por eso es que cuando una persona recibe a Cristo, levanta la mano públicamente y dice: yo recibo al Señor Jesucristo. Gloria a Dios, porque Él públicamente. Hay gente que lo siguió secretamente y prefiere mejor ser cristiano en secreto, que nadie se dé cuenta, por el temor a la comunidad, por temor a la posición social. Prefiere mejor en secreto. Entonces Cristo públicamente exhibió los pecados. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Y esto sigue hacia adelante. Bueno, se nos fue la señal. Es un mensaje de redención, un mensaje de victoria para los que están tomando notas, un mensaje de sanidad. Gloria al Señor. Eso trae también el mensaje de la cruz. Trae un mensaje de sanidad. Isaías 53 habla que el Señor Jesucristo llevó nuestras enfermedades. Él sufrió nuestros dolores. Todo eso Él lo padeció. Gloria a Dios. Vea que la sanidad está prometida para el pueblo de Dios por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Hay un evento que me llama la atención a mí. En el Evangelio de San Mateo. Dice la Biblia que llegó el Señor a la casa de Pedro. Amén. Y ahí estaba su suegra, que tenía fiebre, que tenía calentura. Y mientras llega ahí, la toma de la mano y al instante dice que la fiebre desapareció. Amén. Ahora, hay cosas que debemos de tomar en cuenta nosotros. Yo oro hasta por cosas pequeñitas y oro por cosas grandes también. Amén. El Señor Jesucristo sanó calenturas, sanó fiebres y resucitó muertos. Por eso es bueno en que sean pequeños detalles y decirle al Señor que provea esto, que provea lo otro. Vamos a hacer un viaje y aunque llevamos la tarjeta de crédito para echar gasolina, pero a veces, especialmente de noche, a veces hasta las gasolineras se hallan cerradas. Y por eso es bueno pedirle al Señor que provea un McDonald's allí por el camino para comer unas papas fritas, la gasolinera para echar gas. Detalles pequeños, pero hay que ponérselo en las manos del Señor. Entonces, cuando viene la sanidad, el Señor puede sanar una calentura. Él puede sanar diabetes. Él puede sanar el cáncer. Gloria al Señor. Todo eso lo puede hacer el Señor. Él sana esa calentura. Cuando llega a esa casa, toma de la mano a la suegra de Pedro y al instante dice que la calentura o la fiebre la dejó y se levantó y le servía. Amén. ¿Termina ahí? No. Gloria a Dios, nos da un mensaje porque hay personas que han recibido favores del Señor, se ha levantado y se ha olvidado de lo que el Señor ha hecho en su vida. Amén, hermano. Gloria al Señor. Cuando nosotros recibimos un favor de Dios, no nos olvidemos. Salmo 103, y no olvides ninguno de los beneficios que hemos recibido del Señor. Nos vamos como si nada pasó. 3 meses más tarde
lo necesitamos otra vez, ahí venimos nuevamente, se nos olvida, gloria al Señor. Por eso es que habla bien claro el Señor, que llegó, se sanó de la calentura, se levantó y después le servía. Levantó al paralítico, después que lo levantó en el libro de los Hechos, estaba en el templo brincando, adorando al Señor, porque lo había levantado de la parálisis que se encontraba. Alabado sea su nombre, gloria al Señor. Y dice enseguida, allí mismo en San Mateo capítulo 8, que se levantó y le servía para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, que él mismo llevó nuestras enfermedades. Y dice algunas personas que está hablando de la enfermedad del pecado, pero aquí sana una calentura, y dice la Biblia que es para que se cumpla lo que había hablado el profeta Isaías, que él había llevado sobre su cuerpo nuestras enfermedades y nuestros dolores. Gloria al Señor. Así que el mismo cuerpo de Cristo, que lleva también nuestros pecados, también llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores. Él se compadece de nosotros. Gloria a Dios. ¿Cuántos se gozan todavía? Sanidad física prometida por el Señor. Ahora, ¿cuándo va a suceder? No lo sabemos. Gloria al Señor. El Señor sabe. En un momento menos esperado, la mano del Señor reposa sobre una persona y Dios lo levanta, Dios lo sana. Luego, ahí vemos nosotros un mensaje de sanidad física, y también encontramos lo que es la sanidad espiritual o la sanidad del alma. Hay personas en este momento que posiblemente no tienen enfermedad física, pero tienen enfermedad del alma. Gloria al Señor. Sed interior, la sed del alma. Gloria a Dios. Personas siendo maltratados o maltratadas en el hogar, esposas siendo maltratadas, esposos siendo maltratados, hijos abandonados. De todo eso hay allá afuera. Gloria a Dios. Esa sanidad también ofrece el Señor. Gloria a Dios. La sanidad del alma. Por eso dice la Biblia que Él fue despreciado, desechado entre los hombres. Si a usted lo han despreciado alguna vez, si lo corrieron de la casa en algún tiempo, acuérdese que todo eso pasó también el Señor. Fue despreciado. Es más, no tenía dónde vivir. Ahí se hospedaba donde sus amigos, se hospedaba donde los discípulos, se hospedaba allá en el monte. Ese era el lugar que Él tenía. Y por eso nos promete a nosotros también un mensaje de sanidad. Sanidad física y sanidad interior. Por fuerte que sea la sanidad interior que nosotros necesitemos. Gloria al Señor. Alabado sea su nombre. No hay nada que el Señor no pueda tocar. Hay gente que llora en la noche. Hay gente que está viviendo desesperada. Puede ser que esté aquí dentro de este santuario. Usted no lo sabe. Cada uno de nosotros lleva nuestros dolores por dentro. Hay gente que sufre por un hijo. Hay gente que sufre por el esposo. Hay gente que sufre por la esposa. Y allá adentro hay un alma que clama allá adentro. Gloria al Señor. Pero acordémonos que no hay nada imposible para el Señor. Él se compadece de nuestras necesidades. Podemos llegar al trono de la gracia confiadamente y Él se encargará de suplir nuestras necesidades. Y con esto voy a concluir, porque el Señor también a través de la cruz nos da un mensaje de paz. Gloria al Señor. Justificados pues por medio del Señor Jesucristo, ahora nosotros tenemos paz para con Dios. Y eso es lo mejor que el Señor nos ha dado a nosotros. A través de ese mensaje nos ha dado o nos ha traído un mensaje de paz. Qué bonito se siente. Yo sé que algunos aquí quizás o quizás no están aquí, tuvieron una deuda. Estoy hablando de dinero. Y un día la pudieron pagar por completo. Yo me acuerdo la primera
tarjeta de crédito que nos dieron allá hace muchos años y contentos porque nos habían dado $300 de crédito y salimos corriendo a gastarlo. Amén, gloria al Señor, corriendo, o sea, lo necesitábamos y salimos rápido a invertir esos $300 en algo que nosotros necesitábamos. 1992, amén, ya fue hace varios días. Y bueno, con luchas, pagándole bien que fueran unos $20 al mes, pero queriendo pagar. Y ya cuando menos acordamos, ya se había pagado. Y se siente un gran descanso porque ya no tiene aquella deuda encima. Ya no digamos cuando es mucho más. Cuando nosotros quebrantamos la ley, se siente aquella culpabilidad. Amén. Y si quebrantamos la ley terrenal, el gobierno nos va a castigar y no se le va nada. Amén. Lo que se siente cuando están esas lucitas azules que le pegan en el espejo aquí al frente en el carro. Amén. Se siente la culpabilidad porque ha desobedecido a la ley terrenal, a la ley del gobierno. Se siente aquella culpa. Ahora, cuando la persona ofende a Dios, es una culpa más grande que la lleva por dentro. Ahora, para los que están escuchando por el internet o que van a escuchar esta grabación, si un día sale al aire también, cuando la persona ofende a Dios, vamos directamente a pedirle perdón a Dios. Amén. No hay necesidad de irnos a confesar con otro hombre o otra mujer que es pecador igual que nosotros. Después de la muerte del Señor Jesucristo, ahora nosotros tenemos acceso directo al Padre y no vamos a ir a confesarnos con una persona, sino que tenemos acceso directamente al Señor. Amén, hermano, gloria al Señor. Cuando nosotros pecamos contra Dios, vamos directamente donde el Señor y decirle a Dios que nos perdone por lo que hemos hecho. Cuando pecamos contra un hermano, dice la Biblia que vayamos donde Él y le pidamos perdón. Amén. No le mandemos un mensaje de texto ni un correo electrónico. Ahora que ha avanzado la tecnología, hay que ir donde Él y pedirle perdón. Amén, hermano, gloria al Señor. Eso es bueno que nosotros lo practiquemos porque se siente la culpa. A veces regañamos a nuestros hijos injustamente y nos queda ese dolor. Pues quitémonos esa carga, pidámosles perdón, perdonémonos. Se disgusta con su esposo, con su esposa, es bien facilito. Y eso es lo que a mucha gente le cuesta. A los hombres nos cuesta un poquito más porque tenemos eso por dentro, que es un poquito más el carácter más fuerte de hombre, de lo que es el orgullo, es más fuerte. Amén, hermano. Los hombres están por ahí, nos dicen amén, gloria al Señor. Le cuesta un poquito más al hombre porque ya fue creado de esa forma rústica. En cambio, la hembra es más sensible. Ella con facilidad llega a pedir perdón y llora con facilidad porque es un vaso frágil. Pero la Biblia dice que si nosotros tenemos algo contra un hermano, que le pidamos perdón, y como dice, se termina y ya tenemos paz. A través de la cruz de Cristo, Él ha traído ese mensaje de paz, que ahora nosotros podemos acercarnos delante de Dios, podemos llegar donde el hermano, donde la hermana y pedirle perdón para que vivamos en paz. Con esto quiere decir que cuando nosotros le debemos algo al gobierno o algo a un acreedor, pongámonos de acuerdo para que sintamos esa paz. Ahora, cuando hemos pecado contra Dios, vamos donde el Señor y pidámosle perdón para que sintamos esa paz delante de Dios. Cuando hacemos algo indebido, llevamos esa culpa sobre nosotros. Vamos donde el Señor. Tenemos nosotros ese mensaje de paz. Justificados pues, dice Pablo, por medio del Señor Jesucristo, ahora nosotros tenemos paz para con Dios. Ahora nos hemos reconciliado y nos podemos acercar donde nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, hermanos. Se gozan
El mensaje de la cruz de Cristo, gloria al Señor, es un emblema de esperanza, es un mensaje de paz, es un mensaje de amor, porque no fue los clavos que detuvieron a Cristo allá en la cruz, fue el gran amor de Dios que detenía al Mesías en la cruz del Calvario, entregándose para salvarnos, para sanarnos a nosotros. Gloria a Dios. Vamos a hacer una oración en esta hora. Gloria a Dios. El Señor se puede compadecer de nosotros. Él dice que Él se compadece de nosotros. Tenemos un Dios que se compadece, y yo lo creo, hermanos, en el Señor. Vamos a hacer una oración por sanidad espiritual. Ahí donde está con los ojos cerrados, puede ser que sienta un vacío dentro de sí, o que siente que puede dar más todavía para engrandecer el reino del Señor Jesucristo, o puede ser que tiene sed por dentro. Gloria al Señor. La mano del Señor no se ha cortado. Podemos orar por esa necesidad. Hay una persona que tiene una necesidad física. El Señor la puede suplir en esta hora. Una oración sencilla como la que hizo Jonás desde lo profundo del gran pez, que allá clamó, y Dios le dio la orden al pez que fuera a vomitar a Jonás allá a la orilla del agua. Gloria al Señor. Como la que hizo Pedro, sálvame, maestro. Ahí lo levanta automáticamente. Gloria al Señor. Una oración por una persona que está padeciendo un dolor físico. Gloria a Dios. Amén. Dios le bendiga. Alabado sea su nombre. Alguien más que necesite oración, ahí puede levantar la mano, ahí donde está. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Poderoso eres, Dios. Te adoramos, Señor, en esta hora. Tú estás en este lugar, Señor. Aleluya, eres grande, Señor. En este momento, Padre amado, nos acercamos delante de su presencia. Oh, mi Dios, le damos gracias, Señor, por el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz, por esa sangre que fue derramada, Padre eterno. Gracias le damos, Señor, en esta hora, Padre eterno. Hay gente pasando heridas en el alma, sufriendo heridas por dentro, Señor. Oh, mi Dios, y que siente, Señor, un vacío por dentro. Aquí está el Señor en esta hora. Oh, mi Dios, le damos gracias, Señor. Adoramos su nombre en esta hora. Podemos sentir su presencia, Padre eterno. Oh, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Oramos, Señor, por esas personas que levantaron la mano, Señor. Hay necesidad espiritual, hay necesidad física, hay necesidad de sanidad, oh Señor, interior, sanidad exterior, oh Señor, en esta hora, Padre amado. Oramos por esa persona que tiene azúcar en la sangre, por esa persona que tiene problemas de presión en la sangre. Oh Señor amado, en esta hora hay personas pasando depresión, oh Señor. Yo le ruego, Padre Santo, que extienda su mano en esta tarde, Señor. Su mano de amor, su mano de misericordia, su mano de poder, oh Señor. Espíritu Santo, queme esa enfermedad en esta hora, Padre amado. Intercedemos en esta tarde, Señor, por aquella persona, Padre Santo, que está pasando ese dolor, que está pasando sufrimiento, que está pasando inseguridad, oh Señor. En esta hora, Padre amado, lo llevamos al trono de la gracia, lo presentamos delante del Señor. Hay un mensaje de esperanza, hay un mensaje de sanidad, hay un mensaje de paz, hay un mensaje, oh Señor, que transforma. El poder de la cruz del Calvario, el poder de la cruz, oh Señor, aquello que para el mundo es locura, aquello que para muchos es tropezadero, para nosotros ha venido a ser poder de Dios que nos da vida, poder de Dios que nos llena. Oh Señor amado, en esta hora llena el vacío, Padre eterno, de aquella persona, oh Señor, que se siente, Dios mío, enlutado, que se siente pasando dolor, que se siente inseguro. Toque esa vida, Padre Santo, en esta hora. Tú estás aquí, Señor, en este lugar. Oh, mi Dios.
Sentimos su presencia, Señor, en este lugar, Padre eterno. Sane los enfermos, Señor, en esta hora. Vende las heridas, Padre eterno, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Él es el Dios que nos perdona. Él es el Dios que sana, el que sana todas nuestras dolencias, el que nos perdona. El mensaje de la cruz, Padre eterno, lo que vino a ser tropezadero para muchos, lo que vino a ser, oh Señor, locura para otros, para nosotros ha traído un mensaje de esperanza. Gracias, Señor, porque nos ha cambiado. Oramos, Señor, por aquella persona, Padre eterno, oh Dios mío, que está pasando problemas en el caminar en el Evangelio, Señor. Yo le ruego, Padre eterno, que lo invierta de poder, oh Señor, en esta hora, Padre eterno. Dios mío, llénelo de autoridad y poder, oh Señor, para que pueda caminar firme hacia adelante en el llamado que ha recibido, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, oramos en esta hora, Padre Santo. El poder de la cruz, Padre eterno. Puedes sentir tu presencia. Pero, Señor, las maravillas que Cristo ha hecho. Oh, Padre Santo. Aleluya, te adoramos, Señor, en esta hora. Te adoramos, Señor, levantamos las manos, oh Padre eterno, en señal de adoración, oh Señor. En señal diciéndole que te necesitamos, Señor. Necesitamos de su ayuda, Señor. No podemos hacer nada nosotros mismos. Necesitamos de su ayuda, Señor. No podemos traer al perdido nosotros acá, Señor. No podemos cambiar a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos. No los podemos cambiar nosotros, Señor. Levantamos las manos, Padre eterno, pidiendo ayuda, oh Señor. El Salmo dice: te envía ayuda desde el santuario. Oh Señor, Jehová te oiga en el día del conflicto. El nombre de Dios te sostenga. Te envía ayuda desde el santuario. Desde Sión te sostenga. Haga memoria de las ofrendas, Señor, en esta tarde, Padre eterno. En el nombre de Cristo Jesús oramos, Padre Santo. Traiga el perdido, Señor. Rescate a aquel que está en las drogas, aquel que está en la adicción, Padre eterno. Hay un familiar, oh Señor, indiferente, Padre eterno. Llegue allá donde se encuentra en esta hora, Señor. Yo sé que usted lo está viendo, Padre Santo. Toque su vida, Padre bueno. Hable a su corazón, Padre Santo, para que pueda entender que queda poco tiempo, Señor. El tiempo de la venida del Señor. Estamos llegando, Señor, a los últimos momentos. Oh Padre de la gloria, gracias le damos, Señor, por la presencia en este lugar, oh Señor. El hospital de esperanza, lugar donde usted sana, Señor. Lugar donde restaura vidas, Padre Santo. Gracias, Señor, por todo lo bueno que continúa haciendo, Señor, en este lugar. Te adoramos, Señor. Oh, Padre bueno, gracias, Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Adoramos, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Eres bueno, Señor. Gracias, Padre Santo, por todo lo que ha hecho, Señor, por lo que está haciendo y por todo lo que hará, Señor. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Se gozan todavía, hermanos. Gloria a Dios. Nos gozamos en el Señor. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Hay veces que me quedo con deseo de seguir aquí en este lugar. Gloria a Dios. La presencia de Dios es hermosa. Cuando nosotros practicamos en nuestros hogares, apartar tiempo para el Señor y adorar al Señor, entrar en adoración, entrar en oración, eso es bonito. Son momentos
inolvidables. Gloria a Dios. Cuando se hace la 1 de la mañana, se hacen las 2 de la mañana y seguimos adorando al Señor y el sueño se va. Gloria a Dios. Y eso es una prueba un poquito de lo que será la gloria que será allá en la eternidad un día, cuando estemos con el Señor, donde estaremos adorando por los siglos de los siglos. Eso es bonito. Si usted no lo practica, practíquelo, trate la manera. Hay en el internet hay unos links en YouTube que dice 2 horas de adoración. Ponga ahí, comience a orar, interceder, ore por mí, ore por su familia, amén, y comience a interceder. Gloria a Dios. Haga una lista de las necesidades, no solo de nosotros, sino no solo las personales, sino de los demás. Amén, gloria al Señor. Nos ha estado dando fuerte la palabra los miércoles allá en Rock Hill estudiando. Quiero que los hombres levanten las manos santas y hagan oraciones por los que están en eminencia. No solo por los que están en eminencia, dice después, por todos los hombres, amén. Por aquellos que los maltratan en el trabajo. La Biblia dice que hay que orar por ellos. Tenemos que orar por Donald Trump, por el presidente, por aquellos que nos aborrecen, amén. Todo esto es una gran necesidad que hay, es un mandato del Señor. Gloria a Dios, a orar, a adorar al Señor en la hermosura de su santidad. Luego quisiera anunciarles también que vamos a empezar también el estudio bíblico aquí en Indian Land los viernes a las 7:30 de la tarde. Empezando este viernes, si Dios permite, vamos a iniciar y vamos a estar tratando muchos temas muy interesantes, amén. Y yo sé que en el estudio bíblico podemos preguntar. A veces hay cosas que quedan y a veces lleva a la persona 5 años, 10 años en el evangelio y tiene algunas dudas, y es bueno que juntos nosotros podamos aplicar una buena interpretación de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene una sola interpretación y tiene distintas aplicaciones, amén. Y eso lo podemos hacer cuando estamos estudiando la palabra de Dios y compartimos lo que cada uno sabe o lo que puede aportar, amén. Una pregunta grande de 1 millón: ¿se puede perder la salvación o no se pierde? Amén. Gloria al Señor. La vamos a contestar el viernes. ¿Se pierde la salvación o no se pierde? Una persona ya recibió al Señor. ¿Se puede perder o no se pierde? Amén. Gloria al Señor. Allá va a escuchar la respuesta el viernes. Gloria a Dios. Donde hermano Antonio y hermana Ana nos vamos a reunir el viernes a las 7:30 de la tarde, si Dios permite. Así que tenemos cita ahí, y el miércoles en Rock Hill también estaremos estudiando la palabra del Señor. Allá vamos estudiando primera carta de Pablo a Timoteo. En 1 Corintios vimos la conducta del cristiano en la comunidad. ¿Qué es lo que Dios espera que nosotros, o cómo espera Dios que nos comportemos allá afuera? Amén. He escuchado en el mundo que dicen: la iglesia es un santito, dice la gente, pero lo vieran allá afuera. Amén. Allá afuera es donde nos está viendo el mundo, allá donde Dios nos ha llamado a que seamos luz. Pablo le dice a Timoteo cómo se debe de comportar dentro de la iglesia, dentro de la congregación, y eso es lo que nosotros estamos aprendiendo. Gloria a Dios. Nos vamos a despedir de este lugar, pero no de la presencia del Señor. Hermano Franklin, nos despide en oración, por favor. Gloria a Dios. Nos gozamos en el Señor. Amén. Mandamos ahí una oración. Gracias, Señor, por la oportunidad de estar aquí, Señor, de estar reunidos y de poder alabarte, bendecirte y glorificarte, Señor. Padre, que este mensaje que esté en nuestra mente y que llegue a nuestro corazón, Padre, lo podamos poner en práctica, Señor. Te pido por las clases que vengan, que podamos asistir, Señor, para poder aprender más cada día de ti. Gracias por la oportunidad después de poder alabarte y bendecirte, Señor, honrarte y glorificarte. Y todo eso lo pido, Padre, en el santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, Padre.